Queridos, es un gusto nuevamente poder saber que están aquí acompañándonos en esta transmisión y para nosotros también es un placer muy grande, ¿verdad, Joel? Poder estar aquí trayendo palabras del cielo. Así mismo es, tenemos material para que usted pueda llenarse del Señor Jesús, del Espíritu Santo y Dios Padre, de tanta información que tenemos para que usted pueda deleitarse en estas maravillas que Dios nos ha dejado en su Biblia, en la naturaleza, en tantas cosas que podemos reconocer a nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde es que pueden encontrar tanta información? Nos pueden encontrar en Ministerio Yediael, tanto en Facebook, YouTube, BitChute y Telegram. Gracias, Nancy. Y tanto este tema como muchos anteriores usted puede seguir buscando, en donde hay mucho material para que usted pueda salir bendecido. Crezcamos en gracia y sabiduría para con Dios y con los hombres. Y de esta manera les decimos que sean todos bienvenidos. En reverencia, hermano, vamos a tener una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos has permitido un día más de vida, un momento más para poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que esta palabra no retorne a ti vacía, sino que cada persona que está escuchando de ella pueda recibirte, Señor, en sus corazones, mi Dios. Que podamos hacer los cambios necesarios y utilízanos, Señor, y guíanos, mi Dios, para que algún día podamos asemejarnos a Cristo Jesús, Señor. Y cuando llegue nuestro nombre allá en el juicio, podamos estar limpios de todo pecado, Señor. Guíanos y ayúdanos para estar listos para tu segunda venida. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, eres el único y solo camino hasta su corazón. Viste en la cruz, resucitaste y hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, eres libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real
Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Bienvenida una vez más a este segmento Jesús y la verdad presente. ¿Cómo te encuentras, Jocabel? Gracias a Dios, estamos bien y gozosos de estar nuevamente con ellos. Es importante, yo quiero hacer, Junior, la invitación a que todos los que nos están sintonizando, le estamos haciendo el ofrecimiento gratuitamente, que si están interesados en obtener la versión misionera del conflicto de los siglos, como se presenta aquí, el librito de Jesús y la tempestad perfecta, llega en confianza, escríbenos al inbox y nosotros se lo hacemos llegar hasta donde ustedes se encuentren. Y queremos también invitarles a que hagan preguntas, pues no tenemos problema con eso, ¿verdad? Claro que sí. Y si tienen una pregunta o quiere pues que abundemos algún tema. Un tema, lo podemos hacer. Claro que sí. Así que no olviden de compartir el segmento para que otros sepan, conozcan qué noticias se está presentando y qué momentos en el tiempo de la historia de esta tierra está concurriendo. Es importante, Junior, que los que nos están sintonizando esta vez, hay que aclararle que estamos presentando la segunda parte de la noticia que presentamos en la fecha anterior. Exacto, la semana pasada. Que lleva por título, la iglesia es, o más bien, reporte del ONU 2020, la iglesia es una enemiga de los derechos humanos. Eso es lo que prácticamente concluye ese informe de la ONU para entonces el año 2020. Así que es muy importante que escuche esta noticia y si quiere, ¿verdad?, saber un poquito más o entenderla mejor, sintonícenos, ¿verdad?, o busque el video de la fecha anterior. Pues, ahondando en esta noticia, podríamos decir que el plan satánico de la ONU implica así la reducción o desaparición de garantías y derechos anteriormente sancionados por tratados internacionales con tal de imponer este nuevo orden ético. En la noticia pasada, ¿verdad?, nosotros vimos, ¿verdad?, un sinnúmero de, por decirlo así, de consejos o más bien de ideas que este relator, Ahmed Shahid, quería traer para que ser esta presión en el gobierno y así ¿verdad?, lo que es la Organización Mundial pudiera entonces acaparar ese tipo de ideologías. El redactor Ahmed Shahid indica que en las iglesias se ha negado a los colectivos LGBTI+ y las mujeres participar e incidir en el contenido de la fe. Se les ha negado el derecho de manifestar sus creencias a través de interpretaciones igualdades de género de la fe. Mientras que los que combaten la violencia de género y la discriminación pueden ser estigmatizados y castigados por ello. En ese punto, Shahid instruye tácitamente desde la ONU que las teologías contextuales, queer y feministas, que son interpretaciones igualitarias de género, deberían de regir nuestra interpretación de la Biblia y de nuestra fe. Así que en la iglesia, dice la ONU, a la gente no le queda otra más que aceptar estos sistemas discriminatorios o irse de ella. Apelando al aborto y recomendando las interpretaciones queer y feministas de la Biblia, la ONU concluye que constituye un serio desafío para el avance global de la equidad, la privación de derechos LGBTI+ y de las mujeres dentro de lo que es las comunidades religiosas. ¿Qué debe hacer el gobierno cuando una iglesia disciplina a un propagador de ideología de género entre las ovejas de Cristo? ¿Qué debe hacer? Pues mira lo que dice la ONU. La ONU dice que debe intervenir para prevenir prácticas dañinas, incluyendo actos discriminatorios que buscan
nulificar o menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicios de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones. Por lo que Sahih considera a los disidentes y éticos como una especie de activistas de derechos humanos que el Estado debe proteger de las garras violentas de las iglesias. Así que no tanto. Garras de iglesias, o sea, garras de la iglesia, o sea que la iglesia son los malos aquí. Pues en ese caso, esa es la idea que ellos quieren apoyar, que a estos disidentes, ¿verdad?, que tal vez de alguna forma la iglesia no apoya, que entonces hay que protegerlos. ¿Ves? Okay. Esa es la idea que ellos quieren llevar. Es que nosotros no estamos en contra de esas personas, la iglesia no está en contra de esas personas. Pero- Es lo que dicen ahí, pero no, nosotros no estamos en contra de las personas que practique eso. Estamos en contra de lo que dice la Biblia. ¿Ves? La Biblia dice que eso es abominación. Claro que sí. Eso es eso. Así que es entonces que concluye que la excomunión sería entonces un atentado contra la libertad y los derechos humanos cuando se aplica a un falso maestro que enseñe cosas contrarias a la fe revelada en el nombre de la igualdad y los derechos de LGBTI+. Ujú. A analizar podemos decir que la ideología de género no puede existir sin el apoyo del Estado y la ONU, ya que están amonestando a los gobiernos del mundo para que intervenga contra la iglesia cuando se hable contra el aborto, la práctica de la homosexualidad, el divorcio y la hiposexualización de los niños, así como lo que consideran una estereotipización de la mujer, a enseñarle la importancia de cuidar de su hogar y sujetarse a su esposo. Así que nuevamente a mí me gustaría recalcar eso. Sí, eso hay muchas palabritas ahí. Ahora mismo lo que quiere decir, ¿verdad?, que tanto, ¿verdad?, la ONU como lo que es el apoyo que el Estado le está dando a estos grupos activistas, dice aquí que lo que ellos quieren, ¿verdad?, prácticamente es que la iglesia no intervenga en contra de qué cosa, vamos otra vez a recalcarlo, Sí. en contra del aborto, homosexualidad, divorcio, hipersexualización de los niños, ¿verdad?, como la estereotipación de lo que es la mujer. Así que en todos esos puntos, ¿verdad?, estas personas, o más bien esta organización, está buscando proteger. Eso es lo que se quiere. Sí, ok. Entonces, para la ONU, nosotros tenemos el derecho absoluto de creer y practicar la religión que queramos. Pero nuestro derecho a manifestar públicamente nuestras creencias es limitado por la ley, la moral, la salud, el orden y también la seguridad. Sobre esta base es lo que uno reclama, que la predicación de la iglesia contra el pecado sexual y a favor de la vida de matrimonio heterosexual exclusivo no debería de estar protegida de la ley por ser discriminatoria. Sahih concluye que si bien es verdad que las iglesias pueden organizarse internamente sin la intervención del Estado, también es cierto que a la luz del derecho de libertad religiosa, aquel derecho de autonomía institucional puede ser restringido según el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. En otra, ¿verdad?, lo que se podría abundar es que cuando se deba salvaguardar el orden, la salud, la seguridad y la moral, entonces entraría en, ¿verdad?, a activarse prácticamente este pacto. Es alarmante ver cómo Sahih y la ONU exigen finalmente que el Estado opere sanciones a las iglesias, obligándolas a crear las condiciones en las cuales todos los miembros de la sociedad puedan ejercitar sus derechos, incluyendo los derechos de la religión o creencias. Así que en resumidas cuentas están apoyando, ¿verdad?, a que si alguien sancionaliza usando la Biblia a estos grupos, ¿verdad?, es como si estuviera, por decirlo así, virando lo que es la libertad religiosa entonces en lo que es en el ámbito de ellos, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a analizar esta noticia y la primera pregunta que podemos traer, ¿verdad?, a discusión es, Junior, ¿debería apoyarse la ideología de la ONU? Bueno, dice ahí que existe hoy los pecados que va a destruyeron aquel en tiempo antediluviano y las ciudades de la llanura, no meramente en los países paganos,
no solo entre los que profesan el cristianismo popular, sino aún entre algunos que profesan esperar la venida del Hijo del Hombre. Si Dios presentará estos pecados delante de ustedes como aparece ante su vista, se llenará de vergüenza y terror. Así que vamos a hablar un poco aquí, un poco más abiertamente. Ahorita tú trajiste un punto, ¿verdad? Que la iglesia no estaba en contra de estas personas. No. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que se está llevando a cabo. Ahí está la diferencia. Y es muy importante dejarle saber a todos los que nos sintonizan que Dios nos ama a todos y Dios quiere salvarnos a todos. Así que es muy importante que nosotros estudiemos qué es lo que Dios pide de nosotros, cuál es el comportamiento aceptable y el propósito de creación en cada uno de nosotros. Es así. ¿Cuáles son las consecuencias de persistir en dicha conducta? Pues en la siguiente cita dice que los que corrompen su cuerpo no pueden gozar del favor de Dios a menos que se arrepientan sinceramente, hagan una reforma completa y entren en perfecta santidad en el temor del Señor. La única esperanza para los que practican hábitos viles es dejarlos para siempre si es que estiman de algún valor la salud temporal y la salvación en el más allá. Cuando se ha consentido en estos hábitos durante un buen tiempo, se requiere un esfuerzo determinado para resistir a la tentación y rehusar la complacencia corrupta. Así que es muy importante que si ahora mismo, ¿verdad?, nosotros identificamos que estamos haciendo algo contrario a lo que dicta, ¿verdad?, las leyes del Señor, nosotros entonces nos sometamos a su voluntad y Dios nos va a dar todo lo que necesitemos para nosotros vencer, porque aún estamos a tiempo. O sea, sí. Estamos a tiempo, sí. ¿A quién le pertenecemos? Vamos a ver, Junior. Y también hace otra preguntita. ¿Por qué no leen los hombres y mujeres que se instruyen en estas cosas que tan decididamente afectan su fuerza física, intelectual y moral? Dios os ha dado un tabernáculo que cuida y conserva en la mayor condición para su servicio y gloria. Vuestro cuerpo no os pertenece. Okay. ¿Sabe qué es lo que me hizo? Lo dice claramente. ¿Y sabe qué me viene ahora a la mente? Ahora mismo lo que se está llevando a cabo, ¿verdad?, en nuestro país, desarrollar lo que es la ideología de género. Enseñar a nuestros niños que tienen la libertad de elegir. Entonces va muy contrario a lo que presenta la palabra del Señor cuando nos dice, ¿verdad?, en lo que realmente constituye el matrimonio y la relación heterosexual. Entonces, cuando estamos practicando estas cosas o le damos a la sociedad esa, por decirlo así, esa capacidad de elegir, ¿verdad?, yendo contrario a lo que dice la palabra del Señor, no estamos llevando a cabo lo que dice la cita, que vuestros cuerpos no os pertenecen. Así que nos debemos al Creador. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede morar bajo esas condiciones. Yo te digo, honestamente hablando, este tipo de tema que estamos presentando aquí, o esta noticia, mucha gente no le va a gustar esto que estamos hablando, porque no están a su favor. No están, pero nosotros lo que estamos hablando aquí es lo que nosotros entendemos a través de la Biblia y los de profecía, que bajo esas condiciones, porque yo te puedo decir que puede haber personas que están dentro de la iglesia y que tengan ese tipo de práctica escondido. O esos gustos, ¿sabes? No lo practican, pero presentan esos gustos. O sea, hay gente que, no voy a mencionar el nombre, pero que lo estaba practicando a lo calladito, ¿ves? O sea, que esto es algo bien serio. Y si están practicando esto o tienen ese tipo de gusto, mira, pídele a Dios que te quite eso de tu mente. Sí, aquí no estamos para juzgar a nadie, sino para darle a conocer que Dios los ama y que hay oportunidad para ellos redimirse y que aún estás a tiempo. Sí, aún estás a tiempo. Y es importante estudiar, es importante buscar la presencia de Dios y sobre todo dejar que Él se manifieste en su vida. Eso es así. Otra pregunta que podemos analizar es, ¿cuál debe ser nuestro pensar? Y dice,
Todos los que tienen una verdadera comprensión de lo que significa ser cristianos saben que los seguidores de Cristo como discípulos suyos están en la obligación de dominar todas sus pasiones y colocar sus facultades físicas y mentales en perfecta sumisión a la voluntad de Cristo. ¿Y cómo continúa diciendo? Y dice, los que estén dominados por sus pasiones no pueden ser seguidores de Cristo. Están demasiado entregados al servicio de su maestro, el originador de todo el mal, para dejar sus hábitos corruptos y escoger servir a Cristo. Junior, si realmente nos importa nuestra salvación, si realmente nos importa a Dios, si lo amamos, mira, vamos a entregarnos completamente a Él. Vamos a permitir que obre en nosotros. Ahora mismo la cita nos dice claramente, ¿verdad?, que nuestro pensar es nosotros entregarnos todas nuestras facultades físicas y mentales a la voluntad de Cristo. Porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Eso es así. Él creó un plan y nos ha dado demasiado tiempo para nosotros. No vaya lejos. Sodoma fue destruido por eso mismo. Y igual que Noé, eso fue destruido por eso mismo. Después fue por eso. Y Junior, no te vayas lejos. Y hoy en día continuamos en lo mismo. Va a pasar lo mismo. O sea que por eso uno dice, pero no, es que nada. Si uno estudia, conoce la historia, uno sabe que eso es algo que Dios, mira, no le gusta. Eso no le gusta. Así que vamos entonces a concluir esta noticia diciendo que el mal podemos ver claramente cómo aumenta rápidamente nuestro mundo. La línea divisoria entre el pueblo de Dios y el mundo es cada vez más visible. La entrega a nuestro Dios debe abarcar nuestro cuerpo y nuestra mente en todos sus sentidos. ¿Sabes qué, Junior? Esa es la verdadera adoración. Que nosotros, ¿verdad?, seamos, por decirlo así, sacrificios vivos. Sí. Que nosotros nos entreguemos completamente a Él para que Él pueda obrar. Que seamos nosotros un testimonio del mismo Cristo. Claro que sí. Así que pronto llegará el tiempo en que toda obra se traerá a juicio y debemos velar para proceder entonces cada uno de nosotros con justicia. Así que entonces, pues, concluimos. Hasta la próxima. Buenas noches para todos una vez más. Y tenemos nuevamente con nosotros al doctor Ismael Rodríguez. Servidor suyo. Óyeme, ese tema la semana pasada estaba hablando sobre esto que está pasando en Irak. No, Irak no, Ucrania. Yeah. Es una cosa seria, ¿oíste? Principio de dolores. Principio de dolores, esa es parte de eso, ¿no? Eso es parte de la situación. Y este tema me imagino que hoy culmina con la apostasía en la frontera del Canaán celestial. Sí, señor. ¿Eso tiene que ver algo con aquello o no? ¿O no hay algo? Todo está definido en un mismo evento. Ajá. Un evento conduce al otro. El Señor nos dejó marcadores para que nosotros entendamos y miremos fuera de la iglesia, pero que miremos también dentro de la iglesia qué es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. O sea que lo que me está diciendo es que esto tiene que ver algo más o menos con lo que está pasando también en Ucrania también. Oh, yeah. Eso es. O sea que Daniel 11. Daniel 11, completo cumplimiento. O sea, Mateo 24. No por Lucas nada. 21. No por nada, pero eso se ve feo allí. Eso se ve feo. Yo espero que eso, pues. Pero todavía no se están comiendo los bebés. Oh, no, todavía no. Y en Jerusalén se comían los bebecitos. Oh, eso sí. Las madres echaban suerte sobre sus bebecitos a ver cuál me voy a comer hoy. Sí, eso fue en Jerusalén. Más de 1 millón de individuos fueron muertos allí. Sí. Y se comían los unos a los otros. Y la Biblia me dice a mí en Daniel 12 Ajá. que viene el tiempo de angustia que va a ser peor de lo que sucedió en Jerusalén. Wow. Pues nada, vamos a permitir que continúe con el tema. Claro. Y dé la conclusión, ¿no? La conclusión. Gracias. Claro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, hermanos, por estar presentes aquí en este momento. Y vamos a terminar con la ayuda de Dios, permitiendo al Espíritu Santo que Él nos dirija. Así que yo les voy a suplicar que por favor nuevamente doblemos o inclinemos nuestras cabezas
y vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos dirija. Bendito Señor y Padre Santo, gracias porque nuevamente tenemos la oportunidad de difundir tu palabra a aquellos que están en necesidad precaria espiritualmente, que necesitan recibir la verdad especial para este tiempo. Ayúdanos a ser útiles a tu causa. Ayúdanos a entregar nuestra voluntad a tu voluntad, a tu servicio, y que nosotros podamos ser comunicadores eficaces, eficientes, fieles, porque no lo hacemos dependiendo de nuestra sabiduría e inteligencia, sino dependiendo de la dirección de tu Espíritu Santo. Protégenos, cuídanos, cuida nuestras familias y prepáranos para el pronto regreso de Cristo. En su nombre pedimos estos favores. Amén. Amén. Muy bien. Apostasía en la Canaán celestial. Y el problema es que si hubiera sido meramente la apostasía en la Canaán terrenal, pues entonces no sería mucho el problema, porque sucedió y el pueblo aprendió del error y nosotros podemos ir adelante con nuestra vida. Pero el caso es que tras una apostasía vino la otra, y de esa manera, señores, el pueblo adventista hoy día está precisamente mostrando los frutos del señalamiento profético que hiciera la sierva del Señor en los años después del mensaje de justificación por la fe del 1888. La última vez estábamos dándole el trasfondo histórico de lo que era el alfa, en qué constituía el alfa de la apostasía. Porque teniendo conocimiento de lo que sucedió en ese tiempo, pues entonces nosotros podemos tener una idea, aunque no sea lo más claro, pero podemos tener una idea de lo que va a representar la omega de la apostasía, la apostasía que ha de venir en nuestros días. Nosotros sabemos que la apostasía alfa se desarrolló, o más bien el grueso de la apostasía se desarrolló en el tiempo cuando todavía estaba viva la señora White y todavía estaba viviendo el doctor John Harvey Kellogg. Como ustedes saben, o como ustedes deberían recordar de la historia adventista, el doctor Kellogg fue muy prominente dentro de la obra adventista. El sanatorio que él prácticamente controlaba era muy popular no solamente en los Estados Unidos, sino que también era muy popular aún en Europa. Personas de alto reconocimiento, tanto en la política como en otros medios, pues venían a los Estados Unidos a recibir servicios médicos de parte del doctor Kellogg. Yo tuve la oportunidad de estar allí en la clínica, como estaba organizada, y allí tienen parte del historial. Y ese hermano, doctor Kellogg, yo creo que estaba adelantado más de 50 años a la época en la que él estaba viviendo. Y claro, sabiendo como sabemos nosotros que la mano del Señor estaba sobre el desarrollo de la obra adventista, particularmente la obra médica en ese tiempo, pues no es difícil de aceptar y entender que la obra que estaba llevando a cabo el doctor Kellogg era una obra magnífica, maravillosa. El hombre tenía unas ideas fantásticas en relación a la medicina de ese tiempo. El ambiente, como les dije la última vez, era propicio para que la iglesia, señores, tenía los cumplimientos proféticos que se llevaron a cabo desde el 1844. Más bien desde el 1840, cuando el 11 de agosto, que fue el blanco de la fecha que el hermano Josías Litch
presentara para la caída del Imperio Otomano. Cuando cayó ese imperio, más bien se rindieron al control del cristianismo. Señores, eso fue un motivo de auge para la predicación del mensaje adventista. Y de allí en adelante las demás manifestaciones que hubo dentro de la iglesia, particularmente en el campo de la medicina, de la salud, la reforma pro salud, etcétera, que trajo la sierva del Señor, pues la iglesia adventista vio un auge, un adelanto tremendo, de forma tal que comenzaron a enviar misioneros a Europa, África y todos esos lugares. Contribuyó al adelanto en ese tiempo la paz que existía desde el 1888 hasta el 1914, cuando rompió la Primera Guerra Mundial. Y de allí en adelante, ustedes saben, yo les mencioné la última vez, todos los conflictos que han existido durante todos estos años y cómo en una forma o la otra la iglesia ha sido afectada de una manera positiva o negativa en relación a esos conflictos. Ora sea en la objeción por conciencia o en la participación de la iglesia, pero la iglesia de una manera o de la otra ha estado envuelta en algunos de estos, o más bien ha sido afectada por algunos de estos conflictos. ¿Qué cosas contribuyeron al desarrollo de la apostasía alfa? En primer lugar, ignoraron los escritos del espíritu de profecía. Y eso es una cosa seria, porque esto es un regalo que Dios le dio a la iglesia para que la iglesia no se quejara del hecho de que muchos no podían entender, los de habla inglesa, el vocabulario utilizado en la Biblia del rey Jacobo, de King James Bible, ¿ok? Y entonces pues hubo traducciones de las Sagradas Escrituras y demás, pero no fue suficiente para que la gente pudiera entender todos los tipos, figuras, símbolos proféticos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor le da a la iglesia un don profético. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El dragón se airó contra la iglesia, la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el residuo, el remanente, aquellos que guardaban los mandamientos de la ley de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis 19, a 10 al 15, allí dice que es la manifestación del espíritu de profecía, o sea, el don profético a la iglesia adventista del séptimo día. Pero los hermanos decidieron ignorar el don profético. ¿Por qué? Porque tanto los evangélicos prominentes como los protestantes prominentes, personas que eran reconocidos predicadores, presidentes de universidad, tenían programas radiales, etcétera, ellos demandaban de la iglesia adventista que para ser reconocida como una iglesia evangélica tenían que eliminar algunas de las doctrinas que predominaban en la iglesia adventista. Se reunieron, llevaron a cabo sus reuniones, dilucidaron el asunto y pues está escrito en la historia lo que sucedió entre los años 1950 a los años 1957, 58, 60. ¿Qué sucedió allí? Dudas sobre el don profético de Ellen G. de White condujeron a desestimar sus consejos. Y entonces la sierva del Señor pasó de ser una profeta aceptada como profeta, confirmada con lo que dicen las Sagradas Escrituras, las pruebas
de las Sagradas Escrituras a ser, pues, más bien una consejera, una persona que, pues, sin lugar a duda, estaba de acuerdo con la Sagrada Escritura, pero no como para tomarla como profeta en todo el sentido de la palabra. La imprenta adventista de Review and Herald publicaba material secular de naturaleza cuestionable. Y eso sucedió en los años 1900, 1903, 1905, por ahí. ¿Ok? Y eso está en la historia adventista. Usted lo encuentra allí en las notas biográficas que existen sobre los pioneros de la iglesia adventista. Habían construido una iglesia monumental, Dime Tabernacle. Tenía capacidad para 3,400 personas, 173 clases de escuela sabática en sábado. Señores, yo tuve la oportunidad cuando estaba estudiando en la Universidad de Loma Linda de asistir a la iglesia de Loma Linda. Recuerdo yo a alguien allí, la única persona que recuerdo allí que encontré allí fue uno de mis profesores cuando estaba como misionero en el Colegio Antillano de aquí de Puerto Rico, y el pastor Miller era uno de los exponentes de las clases bíblicas, y yo tomé la clase de Daniel y Apocalipsis con él. Y cuando estuve estudiando allá en Loma Linda, entonces lo encontré porque le estaban haciendo un homenaje a los misioneros adventistas que habían estado fuera del continente americano. 173 clases de escuela sabática en sábado. Ni en la clase de escuela sabática había una persona allí que supiera pronunciar mi nombre. La conferencia general y el colegio estaban en Battle Creek. La obra médica funcionaba independiente del cuerpo, no empecé. A los consejos del Espíritu de Profecía que la obra médico-misionera, la obra ministerial, la obra de publicaciones, la obra de evangelismo, todos debían trabajar al unísono, deberían trabajar unidos, que uno no tenía que sobresalir del otro. Pero lamentablemente no escucharon el consejo del Espíritu de Profecía y comenzaron a ver estudios superiores. Y entonces con el propósito de que el que estudiaba más, pues recibía más dinero, podía alcanzar posiciones más altas. Y de esa manera, pues los ministros querían sobresalir para poder tener posiciones claves dentro de la administración de la iglesia. Los médicos no estaban dispuestos a ir como misioneros a menos que le pagaran de una manera especial. Y de esa manera la obra encontró un escollo, una piedra de tropiezo en el adelanto de la misma. Health Food Factory y el orfanatorio en Battle Creek. Una concentración abrumadora de adventistas en Battle Creek. Ya la estaban denominando la ciudad santa. Lo mismo que sucedía allá en Loma Linda. Loma Linda tenían el mismo problema. Cuando yo fui a estudiar allí, esa era la ciudad santa. Y la gente decía, voy para la ciudad santa. Porque allí la Cámara de Comercio que se encargaba de expedir los permisos para que construyeran negocios, etcétera, pues le impedían a la gente vender cigarrillos, vender bebidas alcohólicas, lo cual es bueno. ¿Cuál es bueno? Pero de esa manera se fueron concentrando los adventistas allí, la obra médica se fue desarrollando allí y luego además del hospital de Loma Linda, entonces había otro hospital, al hospital de veteranos, iban los médicos adventistas, etcétera, y la obra misionera quedó prácticamente rezagada.
¿Cómo se afectó el adelanto de la obra? Pues el sanatorio empleaba cerca de 1,000 empleados. La idea de misión se perdió. El empleo era el foco de atención, no la obra, no es la cruz. Ahora el hospital va a llevar a cabo cirugías sofisticadas. Como por ejemplo en el tiempo que yo estuve estudiando allí, pues sacaron el corazón de un babún para insertarlo en el sistema de un bebecito. El empleo era el foco de atención, todos buscaban su propia gloria y eran muy pocos los que mantenían ese contacto íntimo con el Señor Jesús, dispuestos a llevar adelante la obra, no importa lo que tuvieran que soportar. Kellogg, que era sumamente prominente en la obra médica, se negaba a enviar el surplus. Eso es lo que quedaba después de los gastos, pagos de nóminas, etcétera, a otras instituciones con gran necesidad, por supuesto otras instituciones adventistas. Decía él que la ley en Michigan no lo permite. Eso no está permitido. No se puede cooperar. Nosotros tenemos que seguir extendiendo este sanatorio de forma tal que lo que debió haber sido una bendición se convirtió en una maldición. Y lo demás está sucediendo hoy día, señores. Yo tuve la oportunidad de estar empleado mientras estaba en la Florida, en el hospital de Orlando, el hospital adventista de allí de Orlando. Cinco personas estaban allí con el propósito de ofrecer sus servicios religiosos a los pacientes que venían allí. Solamente uno de ellos era adventista. El resto estaban distribuidos entre las diferentes religiones. Eso es lo que es. Y el hospital sigue desarrollándose y haciéndose más grande y más grande y más grande. En lugar de hacer como recomendó el Espíritu de Profecía, facilidades más pequeñas que pudieran ser controladas por el personal adventista del lugar. En el hospital de Orlando solamente queda un 30% de los empleados que son adventistas y un gran número de ellos están en el departamento de limpieza del hospital. Es triste. La mayor parte de los puntos claves, excepto por supuesto del director médico y demás, pero están siendo ejercidas por personas que no tienen comunión ninguna con la iglesia adventista. En el 1897 la franquicia del sanatorio expiró y Kellogg aprovechó la oportunidad y se quedó con la franquicia. En el 1898, el sanatorio fue vendido al grupo de accionistas presidido por Kellogg. Un gran número de líderes aceptaron la transacción. Las acciones que hasta entonces estaban limitadas a adventistas del séptimo día fueron abiertas para cualquier persona. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Kellogg solicitó que todo sanatorio de la iglesia estuviera sujeto al sanatorio de Battle Creek. Él quería la dirección completa de la obra médica. En otras palabras, él quería quedarse con todo. Sí, hermanos. Señora White, por supuesto, se opuso a las sugerencias egoístas, turbias del doctor Kellogg. ¿Cuál fue el resultado del egoísmo y traición de Kellogg? Por eso fue una traición abierta a la obra adventista, a la obra que lo hizo quien él era. Porque él asistió a la escuela de medicina con dinero que le facilitaron los hermanos White. Febrero 18 de 1902, martes, el sanatorio se quemó. La señora White había advertido que no se construyeran grandes instituciones
Aconsejó también que el sanatorio no se reconstruyera. ¿Por qué? Porque ella sabía que quien lo destruyó fue la mano divina. Era un fuego que no lo pudieron apagar de ninguna manera. Y eso queda en los anales de la historia adventista. Eso es algo que usted no lo puede ocultar con un dedo ni con la mano entera. Está escrito allí. Y porque está escrito debería ser para nosotros un motivo, una razón para despertar a la realidad de nuestros días. Señores, y entregar nuestro corazón completamente al Señor. Que lo que se hizo en el pasado, que afectó la relación de la iglesia con su creador, con el capitán de esta obra, señores, nosotros deberíamos no hacer como los judíos, que no escucharon la voz, el llamado del Señor, sino que siguieron con sus pasos apóstatas, adelantando en la apostasía, hasta que finalmente ya no hubo remedio y el Señor tuvo que descartarlos como nación escogida. Gracias a Dios que la sierva del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, después de la página 200, por allí en ese lugar, 180, 190, 200, la señora White dice que la iglesia parece que va a caer, pero no va a caer. Y si el Señor vio que eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. El problema es que la iglesia, o sea, aquellos que son fieles a Dios no caerán. Pero eso no implica que aquellos infieles dentro de la iglesia no hayan de ser separados de la misma. Precisamente para eso es el zarandeo. Comenzó a hacer planes el doctor Kellogg, porque él tenía ideas de reconstruir ese sanatorio. Él quería seguir siendo la gloria de la medicina estadounidense. Ambicioso, desobediente. Comenzó a hacer planes para reconstruir el sanatorio. Pero no tenían dinero suficiente y entonces para conseguir el dinero, pues ¿qué hicieron? Pues él decidió que iba a escribir un libro. Y ese libro no estaba inspirado por el Espíritu de Dios. Y lo sabemos por el resultado del libro y por el contenido y por el fruto que produjo ese libro, The Living Temple, by John Harvey Kellogg. A pesar de la oposición de la señora White, líderes en la obra médica y ministros favorecieron a Kellogg. Líderes en la obra médica y líderes en el ministerio favorecieron las demandas y peticiones de Kellogg. Kellogg sugirió escribir un libro para obtener fondos. The Living Temple fue escrito y resultó ser una maldición para la obra. Señores, esto yo no me lo inventé, esto yo lo saqué de la historia de la iglesia. Esto no son mis ideas. Yo lo estoy mencionando para que nosotros tomemos con seriedad lo que el Espíritu Santo está tratando de presentarnos, hermanos, porque no podemos dejar que alguien vaya a manipular nuestra vida de forma tal que se vaya a perder eternamente nuestra alma. Esto es entre mí, yo y mi Dios. Esto es entre usted y su Dios. No deje que nadie altere esa intimidad que usted debe estar manteniendo con el Creador del universo. El sanatorio se levantó. Un edificio enorme. ¿Cuál era el problema? Que no le pertenecía a la iglesia. A Kellogg se unió entonces un hombre que había sido utilizado del Espíritu Santo anteriormente, el pastor Jones, y otros ministros prominentes. La obra médica adventista sufrió un triste revés, del cual no se ha recuperado hasta el día de hoy. El libro de texto favorito de la nueva era, de New Age, es
the living temple, porque esta gente son seguidores del panteísmo. A la apostasía alfa le seguiría otra apostasía. Esta aparecerá antes de que el tiempo de gracia termine, justo cuando la historia de esta tierra está aproximándose al mismo final, la etapa, la fase final de la historia de este mundo. Mensajes selectos, tomo 1, la página 232. No os engañéis, dice la sierva del Señor. Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Eso es triste, señores. ¿Por qué lo presento ante su consideración? Porque yo amo esta iglesia. Porque yo amo las almas que han venido y que lamentablemente no tienen la oportunidad de conseguir los libros del Espíritu de Profecía, no tienen el tiempo para estudiar la Biblia como debieran estar estudiando, deberían hacer el tiempo para estudiar, pero que lamentablemente no lo han hecho y entonces se dejan confundir de mentes que no están siguiendo el plan divino para la terminación de la obra. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Y aquí el espíritu de profecía hace un señalamiento que parecería que está fuera de lugar. Pero yo le voy a explicar por qué no. Mensaje selecto, la página 232. La misma página. Tomo 1. La perfección de Dios es absoluta. En otras palabras, Dios no se equivoca. Cuando Dios llama al pueblo para que el pueblo esté advertido, cuando le dice, viene esto sobre ustedes, es para que estemos preparados, hermanos. La perfección de Dios es absoluta, Dios no va a fallar. Y lo que está escrito en la Biblia, el Espíritu de Profecía, no va a fallar. Esa perfección caracteriza todas sus obras. Todas sus leyes, la ley de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. La Biblia no falla en ninguna de sus predicciones, en ninguna de los señalamientos que hace el Señor para su pueblo. Ninguna de las profecías que hay en las Sagradas Escrituras ha fallado. Todos los demás que se denominan a sí mismos profetas, todos ellos han fallado, pero no así el Señor Jesús en la inspiración de la Sagrada Escritura. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, pero la omega será una naturaleza asombrosísima. Así como es Dios, después de decir la perfección de Dios es absoluta, esa perfección caracteriza todas sus obras, todas sus leyes. Así como es Dios, dice el Espíritu de Profecía, así debe ser su pueblo. Un pueblo incólume, un pueblo que no se deja desviar, un pueblo que mantiene sus ojos fijos en Cristo y solamente en Cristo. Un pueblo que no hace del brazo humano su fortaleza, sino que su fortaleza, su gloria está en el Señor Jesús. La vida de Cristo se ha de revelar en las vidas de sus seguidores. En todos los actos públicos y privados de Cristo, en cada palabra y hecho se veía piedad práctica. Y esa piedad ha de verse en las vidas de sus discípulos. No os dejéis engañar, hermanos. Sí se puede imitar a Cristo. Para eso precisamente es el ministerio del Espíritu Santo y el ministerio de los ángeles. Nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. Pero Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mensaje selecto del tomo 1, la página 228. Toda forma de mal espera una oportunidad para atacarnos.
Serán empleados asiduamente lisonjas, sobornos, incitaciones, promesas de una maravillosa exaltación. Señores, eso está refiriéndose a la apostasía omega. Y esa apostasía es bien claro el Espíritu de Profecía cuando dice que va a tomar lugar en la iglesia adventista del séptimo día. Así dice Jehová contra este mal. Los instrumentos del enemigo trabajan incesantemente para prevalecer contra la verdad. Pregunta ahora el Espíritu de Dios, ¿dónde están los fieles guardianes de la grey y del Señor? ¿Dónde están sus centinelas? ¿Están encima de la alta torre dando la señal de peligro o permiten que pase el peligro sin ser advertido? Ah, no, porque yo conozco a fulanito. No es que fulanito es una buena persona. No es que yo no quiero. Señores, aquí nosotros tenemos que casarnos única y exclusivamente con Cristo. Ese es el novio, ese es el esposo de la iglesia. Cuando usted depende de otro ser humano que está indicándole un camino diferente al que indica el Señor Jesús, usted está siendo un adúltero espiritual. ¿Dónde están los que hacen obra médico-misionera? Eso ya es prácticamente desconocido en la iglesia adventista. Son colaboradores con Cristo que llevan su yugo o llevan un yugo de origen humano. ¿A quién están siendo fieles? Yo quiero ser fiel a la organización, pero antes que la organización está mi Creador, mi Salvador, mi mediador, el que me promete y el único que puede darme vida eterna. Así que yo no voy a ofender a mi Dios por ser consecuente o por aparecer agradable delante de uno de mis superiores aquí en la tierra. ¿Están levantando nuestros médicos la señal de peligro? ¿Están levantando los ministros la señal de peligro? ¿Los predicadores, los ancianos de iglesia? No son los líderes nada más. La página 230, mensajes selectos, tomo 1. Si usted cree que yo estoy citando mucho, es porque mis ideas no son lícitas. Las únicas ideas que glorifican el nombre de Dios son las ideas que ha proyectado, que nos ha dejado el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía, a través de los instrumentos que Él ha utilizado. Durante años se ha instruido a nuestros médicos para que crean que no deben expresar opiniones que difieran de las de su jefe. Ojalá hubieran quebrantado ese yugo. Ojalá hubieran llamado al pecado por el nombre que tiene. Entonces no habrían sido considerados en las cortes celestiales como hombres que, aunque llevan pesadas responsabilidades, han fallado en hablar la verdad, en reprochar aquello que significa desobediencia a la palabra de Dios. Nuestros médicos han perdido mucho en sus vidas porque han visto transacciones erróneas y han oído palabras equivocadas y han visto que se han seguido principios erróneos y no los han reprochado por temor de ser rechazados. Ahora mismo la obra médica en la iglesia adventista está dividida y tenemos médicos muy prominentes en contra de uno de los métodos médicos que se están sugiriendo para la pandemia, y hay otros médicos adventistas también prominentes que están a favor de esos métodos. ¿Se ha convertido en rebelión contra Dios nuestra obediencia a los hombres? Special Testimonies, Series B, number 2, páginas 12 a la 17. La página 239, mensajes selectos 1. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistía
en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación y se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Yo no. Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que esté en armonía con esa verdad. La voz de nuestro capitán dice, hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no debía y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da y luego dejar con el Señor los resultados. Debo presentar ahora el asunto con todo lo que implica, pues el pueblo de Dios no debe ser despojado. Mensajes selectos, tomo 1, página 243. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejía han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. En otras palabras, ella está hablando del mensaje de los 3 ángeles. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad, pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados. Termino con esta último señalamiento. La condición actual de la obra niega o afirma si la apostasía omega es ya una realidad o si todavía está en el futuro. Por sus frutos los que nos conoceréis. Miremos en derredor nuestro, hermanos, qué está sucediendo. ¿Qué sucede en la obra médica? ¿Cómo se ha introducido en la iglesia música que espanta la reverencia que debería existir en la iglesia? Se ha pasado por alto el sistema de salud establecido por la iglesia. La vestimenta que debería caracterizar a los adventistas del séptimo día que desean mostrar el amor que tienen por el amor a Jesucristo está ausente. Cada persona debe hacer una evaluación inteligente, abarcante, concienzuda, comenzando, hermanos, con un examen personal de sus creencias y prácticas. A la luz de las Escrituras y al espíritu de profecía, los frutos deben ser reflejo fidedigno de nuestro avance o atraso en el proceso de la santificación tan necesaria para completar la obra de evangelización. En otras palabras, hermanos, simplemente dicho, ¿estamos caminando hacia adelante o estamos caminando hacia atrás? Palabra de vida al Gran Maestro, página 49. Cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en sus hijos, Él vendrá a reclamarlo
como suyos. Dios nos bendiga, Dios nos cuide. Oramos y concluimos. Querido Padre, gracias. Porque en tu infinita misericordia, Señor, nos muestras tu amor al prevenirnos, al darnos la voz de alarma de lo que está desarrollándose en nuestro medio y llamándonos a ser fieles aunque se desplomen los cielos. Gracias porque prometes protegernos de quien sea en este mundo, siempre y cuando nos mantengamos fieles a tu palabra, al pacto que hemos hecho contigo, el pacto que tú has hecho con nosotros. Bendice ahora esta congregación, bendice a la Iglesia Adventista en el mundo entero, sé con los líderes, los ministros, los médicos que puedan responder al llamado del Espíritu Santo y haya un verdadero reavivamiento y reforma dentro de tu pueblo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Jerusalén, ciudad de nuestro Rey, de su gloria sus santos cantarán. Resplandece, sus puertas son de perlas, siempre nueva, nada allí envejece. Es de gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que allí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios, moraremos con Él allá, Él nos consolará, ciudad fuerte con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios, sanidad de naciones, qué glorioso lugar. No habrá dolor ni miedo a la muerte. Beberemos del río de agua viva. No habrá tinieblas ni más maldición. En su trono siempre reinaremos. De gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que allí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios, moraremos con Él allá, Él nos consolará, ciudad fuerte con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios, sanidad de naciones, qué glorioso lugar. Jerusalén es la esposa del Cordero. Ella lo amó más que a su propia vida. Es sin mancha, oh qué hermosa es. Lindo, fino y
gozo es que allí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Moraremos con Él allá, Él nos consolará. Ciudad fuerte con fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Sanidad de naciones, qué glorioso lugar. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Moraremos con Él allá, Él nos consolará. Ciudad fuerte con fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Sanidad de naciones, qué glorioso lugar. Queridos hermanos, hasta aquí llegó este programa, esperando que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Y recuerde que usted debe de compartir esta programación para que otros también puedan ser llenos de esta programación, llenos del Espíritu Santo y de esa gracia y misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad, Jocabel? Así mismo es, Joel, y que compartan este programa y que nos pueden conseguir en 4 plataformas. ¿Cuáles? Nos pueden conseguir en Facebook, en YouTube, en Bichute. ¿Y cuál es la próxima? Telegram. Telegram. Bueno, entonces el Ministerio de Yediael le dice que Los esperamos.